Chris, de 12 años, pedaleaba su bicicleta con todas sus fuerzas tratando de no pensar en dejar su ciudad natal para siempre. El niño tenía la intención por todos los medios de llegar a Chicago desde los suburbios en los que vivió con su madre todo este tiempo. Después de que hace 6 meses Amanda Garrison muriera de neumonía, la vida de Chris se volvió simplemente insoportable. Y es que tras la muerte de su madre, el niño huérfano fue acogido por su tía abuela Rebecca, quien no lo soportaba y lo consideraba un aprovechado. Además, al mudarse a la casa de la difunta hermana con sus 2 hijos, Rebecca Parker estableció de inmediato sus propias reglas. Desde el primer día los primos odiaron a Chris, pues le parecía un perdedor. Cansado de soportar a los molestos Harry y Floyd, el chico decidió escaparse a Chicago, que es lo que había estado soñando durante varias semanas. Chris pedaleaba con fuerza con la intención de llegar a la ciudad antes de que oscureciera. Los conductores que pasaban por el carril no se interesaron en absoluto por el niño que emprendió un viaje tan largo como difícil. Finalmente, Chris llegó a la ciudad y girando en una calle tranquila, se detuvo para tomar un respiro. El niño no quería pedalear hasta el centro de Chicago, donde el tráfico era mucho más intenso y fácilmente podía ser atropellado por un automóvil. De repente la atención de Chris fue atraída por un ruido extraño detrás de él, muy vagamente parecido a una especie de golpeteo. Sobresaltado por la sorpresa, el niño se dio la vuelta bruscamente y vio a un anciano sentado en un banco. El aspecto desaliñado del anciano delataba en él que posiblemente vivía en la calle. Junto al anciano yacía una bolsa de papel engrasada, de la que de vez en cuando sacaba pasteles y los devoraba con apetito. Al ver esto, a Chris se le abrió el apetito y su boca se llenó instantáneamente de saliva. Ya habían pasado varias horas desde que se fugó y durante ese tiempo el niño solo había bebido agua. Al ver la mirada hambrienta de Chris, el vagabundo gruñó y dijo: «¿Tienes hambre, chico? Toma uno, hay suficiente para los 2». El anciano no tuvo que repetirlo 2 veces y tan pronto como pudo estaba devorando los calientes y apetitosos pastelitos amablemente ofrecidos por el viejo vagabundo. El nombre del anciano era Thomas Price y desde hace varios años vive en una casa abandonada en la esquina de Park Street. Al enterarse de que Chris se había escapado de casa, el vagabundo sacudió la cabeza con desaprobación pero se abstuvo de hacer comentarios. El señor Price, como nadie más, entendía al niño que dejó su hogar sin una buena vida. «Si quieres puedes pasar la noche conmigo. Hay suficiente espacio en la casa para los 2, aunque te aviso de inmediato, la zona es ruidosa, hay moteros por allí». «Pero yo ya estoy acostumbrado, y el ruido de las motocicletas no me molesta en absoluto», dijo el anciano tras aplastar el paquete vacío de los pastelitos. Chris saltó de alegría ante esta oferta y 1 hora más tarde estaba acostado en una cama vieja que el señor Price amablemente le proporcionó, quien a su vez se acomodó en un sofá hundido y crujiente. En menos de 5 minutos, el niño ya estaba roncando suavemente con la mejilla enterrada en la almohada. El cansancio causado por el largo viaje se hizo sentir y las pantorrillas doloridas de Chris servían como una clara confirmación de ello. A la mañana siguiente el niño se despertó con los suaves rayos del sol que penetraban a través de la ventana tras pasar las cortinas rotas de su dormitorio. El señor Price ya se había puesto de pie y junto a una placa de cocción algo abollada, estaba preparando un desayuno simple que consistía en un par de huevos y un trozo de tocino. Chris olfateó y sonrió. Ciertamente le gustaba esta vida. Por supuesto, la casa del señor Price no era ideal, pero por otro lado nadie molestaba a Chris y lo llamaba perezoso o aprovechado. Thomas Price resultó ser un buen hombre que leía libros a Chris y le obligaba amablemente a estudiar escritura y matemáticas. El anciano entendió que Chris aún tendría por delante toda una vida adulta en la que una persona analfabeta lo pasaría muy mal. El señor Price le presentó al niño a Patrick Morgan, quien estaba a cargo del club de motociclistas. El hombre vestido con chaqueta y pantalón de cuero, en primer lugar le mostró al niño su Harley Davidson resplandeciente con arcos cromados. «Wow, ¿puedo dar un paseo?», preguntó Chris con admiración. «Por supuesto que puedes, pero antes debes crecer y serás bienvenido al volante», dijo Patrick con una sonrisa. Le gustaba observar al chico, quien estaba fascinado por la vida libre asociada al romanticismo de las carreteras y al rugir histérico del motor. Para deleite del señor Price, Chris se convirtió en un invitado frecuente del club de motociclistas dirigido por Patrick Morgan.
Al mismo tiempo, el chico no solo miraba con indiferencia cómo los motociclistas reparaban y mejoraban sus motos, sino que él mismo se involucraba directamente en esto. Con el tiempo, Chris aprendió a comprender los moteros y las marcas de motocicletas como un verdadero mecánico de automóviles. Creo que tenemos a un futuro genio de la mecánica por aquí. Recuerda mis palabras, este niño tiene algo especial, dijo el señor Priest guiñándole un ojo a Patrick Morgan. El tiempo como siempre pasó volando y Chris pasó de ser un niño pequeño y frágil a un hombre alto y apuesto, el cual siempre vestía con orgullo unos jeans desgastados y una chaqueta de cuero con muchas cremalleras y remaches. Desafortunadamente, el momento de madurez de Chris coincidió con la enfermedad del señor Price, quien recientemente cumplió 70 años. Lamentablemente, múltiples enfermedades crónicas agotaron el cuerpo del anciano, quien pasó gran parte de su vida en la calle. Thomas Price falleció tranquilamente y sin tormento, el día en que finalmente apareció un arco iris fuera de la ventana después de una larga lluvia torrencial. La pérdida del único ser amado fue un verdadero golpe para Chris. Además de eso, Patrick Morgan, junto con otras personas de ideas afines, decidió disolver el club de motociclistas. Estábamos acorralados, Chris. Las puñeteras autoridades locales solo nos amenazaban y nos buscaban problemas una y otra vez. Iré a mi tierra natal, a Idaho. Allí hay paz y armonía, tronco. Y aquí ya ves, pero antes quiero hacerte un regalo. Toma mi moto, ahora es tuya, dijo Patrick Morgan y le entregó las llaves al joven. Después de eso, los hombres se abrazaron fuertemente y acordaron verse en el futuro. Ahora, conduciendo por las calles de Chicago de noche en la Harley de Patrick, Chris se sentía como un lobo nocturno viviendo su propia vida independiente. Como el joven no tenía otra vivienda, todavía vivía en la vieja casa heredada del difunto señor Price. Un día, mientras conducía por el paseo marítimo, Chris fue testigo de un terrible accidente como resultado del cual uno de los coches que pasaba por allí, tras chocar contra los soportes protectores, se quedó a unos metros levitando para caer sobre el río. Los testigos presenciales de la tragedia se encogieron de hombros y esperaban la llegada de los rescatistas. Chris entendió que el conductor no podía salir sin ayuda del Ford y en cualquier momento podría precipitarse. Sacando un martillo de su guantera, el joven se acercó decididamente al coche y rompió la luneta trasera de unos 4 golpes. Luego se metió con cuidado adentro y vio el rostro lloroso de una chica frente a él, que era la conductora del desafortunado Ford. «Vamos, toma mi mano rápidamente, de lo contrario nos sumergiremos al río ahora», dijo Chris de manera decidida en un tono que no admitía objeciones. Afortunadamente, el chico no tuvo que repetirlo 2 veces y la mujer accedió de inmediato a su orden. Chris tuvo que esforzar todos sus músculos para poder sacar a la chica y alejarle unos metros de tan peligroso lugar. En ese mismo momento, el automóvil se tambaleó amenazadoramente y cayó al agua del río. El valiente acto de Chris provocó una tormenta de aplausos de los testigos, que no creían en la valentía del joven. ¿Te encuentras bien? Entonces salgamos rápido de aquí antes de que lleguen la policía y los reporteros. Agárrate fuerte, dijo Chris y encendió el motor de su motocicleta. En menos de un par de minutos, los jóvenes, bajo el tenso rugido de la poderosa Harley, llegaron al centro donde era fácil perderse en el ruidoso tráfico. Al mismo tiempo, Chris estaba muy complacido de sentir el toque de unas manos femeninas apretando su cintura. La joven rescatada se llamaba Samantha Martínez y era hija de unos padres adinerados. Poco antes de esa fatídica mañana, su padre le regaló un Ford nuevo en honor a su próximo cumpleaños. Desafortunadamente era muy difícil conducir un automóvil así y Samantha, tras exceder el límite de velocidad, tuvo el accidente. Desde luego que has tenido suerte, ni un rasguño. Podría haber sido mucho peor, con aires de sabiduría dijo Chris. Es poco probable que a esto se le pueda llamar suerte. Después de todo, tendré que contarle todo a mi padre, y él es muy estricto conmigo, respondió Samantha con un suspiro triste. Sin saberlo, Chris sintió una ola de simpatía por la chica frente a él. Samantha no tenía mal aspecto y sus ojos de color cielo azul involuntariamente le recordaron a Chris su difunta madre. A pesar de todo lo vivido unas horas antes, los jóvenes pasaron el resto del día disfrutando de la compañía del otro, charlando sobre todo y sintiendo una fuerte simpatía mutua. Y por la noche, Chris llevó a Samantha a casa y, avergonzado por su propia timidez, le invitó a volver a verla al día siguiente.
Por supuesto, los jóvenes aún no sabían que este memorable encuentro sentaría las bases de una futura relación llena de amor y ternura. Al quedar todos los días, Chris y Samantha en cuestión de semanas se unieron de corazón y alma. Lamentablemente, Donald Martínez no compartía para nada el entusiasmo de su hija y solo pensaba en cómo deshacerse de este pobre motociclista lo antes posible. Chris no es pareja para ti, hija. Tal vez sea un buen tipo, pero ya te he elegido un novio de nuestro círculo social, dijo el empresario levantándose de la mesa del comedor. Papá, pero amo a Chris y no necesito a nadie más, replicó Samantha, mordiéndose los labios. Desafortunadamente, la joven no tuvo en cuenta las posibilidades de su padre, quien decidió de una vez por todas separarla de su amado. Para hacer esto, Donald Martínez no dejó bajo ningún concepto que su hija saliera de casa y le dijo a Chris que su hija se casaría con otro hombre más apropiado. Por supuesto, estas palabras le sentaron mal al joven, quien se indignó y defendió la libertad de elección. Pero los guardaespaldas del empresario, en un abrir y cerrar de ojos, le hicieron retroceder y lo arrojaron literalmente a la calle. Sin saber qué hacer, Chris entró en una pequeña depresión. Ahora, al estar en Chicago, todo le recordaba involuntariamente a Samantha y le era sumamente incómodo. Cansado de un dolor mental insoportable, el chico hizo las maletas y se fue a su ciudad natal, de donde había huido hace muchos años. Imagínense la sorpresa de Chris cuando vio en qué estado deplorable se encontraba la casa de su difunta madre. Según las estimaciones más conservadoras del joven, no se había reparado nada en la casa desde los tiempos en que vivía él con su madre. Pero cuando Chris abrió la puerta con cautela, su tía Rebecca, ya mayor, salió a recibirlo, quien, entrecerrando los ojos ciegamente, trató de examinar al invitado que había entrado. «¿Chris? ¿Eres tú, muchacho?», preguntó una anciana con voz temblorosa. Incapaz de contener las emociones, Chris abrazó a su tía tratando de no ver la mirada de sentimiento de culpa de la anciana. Sus hijos Harry y Ford se desviaron por los caminos malos de la vida y se involucraron con el mundo del crimen. Tras un robo a mano armada que salió mal, los hermanos cumplen condena en la cárcel, en la cual llevan ya poco más de 3 años. Al escuchar la historia de su tía, Chris no sintió ni malicia ni resentimiento hacia ella en absoluto. Por el contrario, el chico fue comprensivo e incluso se ofreció a hacer arreglos en la casa. Un día, mientras enderezaba una valla que se había inclinado hacia un lado, Chris escuchó una voz familiar femenina. «Hola, cariño, así que aquí es donde te escondes». Aturdido por la sorpresa, Chris se dio la vuelta y vio a Samantha Martínez frente a él. «¿Cómo tú? Pero si tu padre te había obligado a casarte con otro hombre de tu estatus», preguntó el chico sorprendido. «No, afortunadamente no me casé, aunque él moría por ello. La verdad es que estoy embarazada, Chris. Se lo conté a mi padre y lo entendió todo y comprendió la situación». «Y aquí estoy», dijo Samantha, mirando hacia abajo avergonzada. En ese mismo momento, enloquecido de felicidad, Chris tomó a su amada joven en sus brazos, la besó y la meció con ternura por el patio de su casa. Riendo alegremente, Samantha Martínez incluso hizo reír a la tía Rebecca, quien de inmediato se dio cuenta de que algo muy bueno y placentero había pasado en la vida de su sobrino. Y Chris, dando vueltas y vueltas, sosteniendo a Samantha en sus brazos y feliz de que unos 7 u 8 meses se convertirían padre y cabeza de familia. Al mismo tiempo, el chico aún no sabía que Donald Martínez les dio un regalo de valor incalculable: el traspaso completo de uno de sus negocios, un concesionario de automóviles de lujo, que en el menor tiempo posible lo convertiría de un simple motero a un millonario. Y ahora, Chris estaba disfrutando de todo un momento agradable, que tras haber cambiado su vida más allá del reconocimiento, le dio verdadero amor y felicidad familiar.